Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo puesto de este ranking de países, en este caso en el puesto 148. Discúlpenme por el cambio de setup, es que en estos momentos me encuentro viajando por Europa, entonces por motivos obvios me tengo que adaptar a la situación, pero este ranking no para. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking, se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. ¿Alguna vez escuchaste hablar de un país centroamericano que se habla inglés? Y no es una colonia británica perdida en el tiempo ni un error geográfico. Se llama Belice y ocupa el puesto 148 en el ranking de países. Es uno de los países más raros, olvidados y contradictorios de toda América. Es como si alguien hubiese agarrado un pedazo del Caribe, le hubiese puesto acento británico, le mezclara algo de cultura maya, un poquito de jamaiquino y lo hubiese dejado ahí, al borde del mapa, como diciendo, bueno, después vemos qué hacemos con esto. Lo primero que choca cuando llegás a Belice es el idioma. El inglés es el oficial, es verdad, pero salís a la calle y lo que escuchás es otra cosa. Un criollo mezclado con expresiones jamaiquinas, algo de español centroamericano y una tonada que parece que estuvieras escuchando un remix de idiomas. En la escuela te enseñan inglés, pero en la vida real nadie lo habla de forma real, de forma pura. ¿Cómo se puede construir identidad cuando ni siquiera sabes en qué idioma discutirla? Pero eso no es lo único que descoloca. Mientras muchos países centroamericanos luchan por legalizar el uso medicinal del cannabis, en Belice ya lo despenalizaron hace rato. Podés tener hasta 10 gramos y nadie te va a decir nada. De hecho, es parte del día a día en muchos barrios. Al mismo tiempo, hay pobreza extrema. Chicos que no tienen ni siquiera para comer, villas enteras sin servicios básicos y una economía que no despega ni con turismo ni con ayuda internacional. ¿Cómo puede ser que en un lugar con playas paradisíacas, arrecifes increíbles y paisajes de película, la mayoría viva en estas condiciones? Y hablando de paisajes, seguro viste alguna vez alguna foto del Gran Agujero Azul, ese círculo azul gigante en el medio del mar turquesa. Bueno, ese es uno de los símbolos de Belice. Lo ves en postales, en Google, en documentales de National Geographic. Los buzos lo aman, los influencers lo suben a sus redes, pero te aseguro que lo que no te muestran es lo que pasa a 5 cuadras de ahí. Barrios sin agua potable, calles de tierra, gente vendiendo artesanías para poder sobrevivir, mientras los turistas pagan miles de dólares por sumergirse 5 minutos en ese agujero. Un país con un agujero en el mar y un agujero aún más grande en su economía. Y si hablamos de tamaño, Belice tiene menos habitantes que muchos barrios de Buenos Aires, unas 400.000 personas. Es tan chico que en algunas comunidades todos se conocen, pero a la vez es tan fragmentado que hay algunas zonas donde ni siquiera llega el Estado. ¿Cómo gobernás algo tan disperso, tan mezclado y tan olvidado? Y esto nos deja con una gran pregunta que nos venimos haciendo en otros puestos de ranking. ¿Este país tiene realmente un futuro esperanzador por delante? ¿O es un experimento fallido en el Caribe y en Centroamérica? ¿Cómo sigue la historia de un lugar donde nadie termina de entender del todo lo que sucede ahí? De hecho, muchas veces ni siquiera se entienden entre los que viven ahí. Belice tiene de todo para ser un paraíso, menos un estado que funcione. Es increíble que todavía haya pueblos enteros donde no haya ni agua potable ni sistema de alcantarillado. Cosas básicas. Y no hablo de comunidades en el medio de la selva aisladas. Estoy hablando de barrios donde viven familias enteras, con chicos corriendo entre charcos de barro y basura, donde si querés ir al baño tenés que hacerlo en un pozo cavado atrás de la casa. ¿Cómo puede ser que en un país que vive del turismo ni siquiera puedan garantizar lo básico a su propia gente? Y el problema no es solo de infraestructura. La educación pública en Belice es en muchos casos una ruleta rusa. Tenés escuelas que parecen salidas de una película de los años 50, con pizarrones rotos, maestros que se pagan sus propios materiales y chicos que tienen que caminar kilómetros para llegar al aula. Lo mismo que venimos viendo en muchos países de África. El resultado, muchos terminan abandonando la escuela antes de terminar siquiera la primaria. Los más grandes se ponen a trabajar y los que tienen suerte se van del país. Ahora, si pensás que eso es todo, esperá a enterarte que en muchas zonas rurales ni siquiera tienen internet. En pleno siglo XXI hay comunidades en Belice donde no llega el Wi-Fi, donde la señal del celular se pierde, donde la electricidad va y viene como si fuese un lujo. Eso termina siendo sobrevivir más que vivir. Pero hay algo aún más preocupante. Belice, a pesar de su tamaño, tiene una de las tasas de homicidios más altas de toda América, comparable con países en guerra. No hay un conflicto armado, no hay una revolución ni una invasión, pero sí hay pandillas, ajuste de cuentas, narcotráfico, violencia doméstica, corrupción policial y un Estado que parece mirar para otro lado. La gente vive con miedo, hay barrios enteros donde no se entra después de cierta hora.
Lo más loco de todo es que mientras todo esto pasa, hay un silencio internacional absoluto. Nadie habla nada de Belice. Es como si fuese un rincón invisible del continente, un lugar donde todo puede pasar y nadie se entera. Y si te dijera que todo esto que te estoy contando no es casualidad, que hay intereses detrás de que Belice siga siendo de esta manera, pobre, fragmentado, olvidado. Porque cuando un país no molesta, no protesta, no incomoda, por lo tanto a las élites, a los poderosos, esto le viene bárbaro. Pero ojo, no todo el mundo en Belice está dormido. Claro que hay resistencia, hay bronca, hay historias que generalmente no se cuentan, pero las vamos a empezar a contar. Belice es una mezcla rara, como un cóctel donde tiraron de todo, pero nadie se preocupó por agitarlo bien. Tenés descendientes de mayas que viven en aldeas con sus propias lenguas y costumbres, garifunas que mantienen viva su cultura afrocaribeña, criollos que manejan los negocios y mestizos que vinieron desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero lejos de convivir en armonía, como te cuentan en los folletos turísticos, hay una tensión constante. Discriminación cruzada, prejuicios, resentimientos históricos y una identidad nacional que nunca termina de definirse. El beliceño promedio vive con un pie en su tierra y otro afuera, porque uno de los pilares de su economía son las remesas, es decir, la plata que le mandan los que se fueron a trabajar a Estados Unidos, a otros países, sobre todo más que nada ciudades como Los Ángeles o Houston. Es tanto el dinero que entra desde afuera que si mañana todos los que emigraron dejaran de mandar dólares, el país se cae a pedazos, literal. Hay familias enteras que sobreviven solo gracias a un giro mensual del hermano, de la tía, del hijo, que se rompe el lomo trabajando en el extranjero. Y mientras tanto, los de adentro siguen esperando. Encima, la moneda de Belice está atada al dólar estadounidense. Esto significa que todo es más caro de lo que debería, desde un paquete de arroz hasta un corte de pelo. Pero no te creas que esto se traduce en sueldos dignos. El salario mínimo es tan bajo que muchos tienen 2 o 3 trabajos informales para poder llegar a fin de mes. Y ni hablemos de los precios en las zonas turísticas, donde todo está pensado para el extranjero y no para el local. Si querés tomar, por ejemplo, una cerveza, prepárate para pagar como en Miami, pero cobrando como en Haití. Es increíble cómo me sigue llamando la atención, porque a través de este tipo de videos de países que generalmente no se suele hablar tanto, más que nada en estos puestos que estamos hablando, cuando lleguemos más hacia la cima, diría del 50 al puesto número 1, ya va a ser países que todo el mundo va a conocer. Pero en este caso, de estos países, por ejemplo el puesto de hoy, de Belice, que muy poca gente, si te paraba por la calle y te preguntaba sobre este país, poco y nada seguramente tenías para comentar. Por lo tanto, cuando hago la investigación para preparar estos videos, yo voy aprendiendo tanto como ustedes. Y lo que me llama mucho la atención es la cantidad de países que viven tan mal. Les confieso que antes de hacer este ranking yo esperaba que muchos países de África vivan en pobreza extrema, que es lo que uno por ahí escuchó muchas veces, y algún que otro país del Caribe o de algunas zonas de Asia. Era esperable, ¿no? Pero cuando te pones realmente a analizar, te das cuenta que ni siquiera la mitad, más de la mitad del mundo vive en condiciones de pobreza extrema. Realmente la pasa muy mal. Y cosas que nosotros damos por hechas, que ni siquiera estamos hablando de lujos o por ahí de condiciones que tienen países top de primer mundo. Estamos hablando de cosas básicas, agua potable. Y tampoco me quiero poner en el papel de Madre Teresa de Calcuta o de hacerme el ciudadano agradecido, pero realmente me llama mucho la atención y se los quería compartir, porque ahora estamos hablando de Belice, pero los próximos puestos que siguen también son de países que realmente la calidad de vida es muy mala. Todavía no salió Cuba, todavía no salió Venezuela, y es más, falta varios puestos para que aparezcan. Ni siquiera es el próximo puesto, porque hay otros países que se vive aún peor. Después, bueno, es el puesto, olvídense del puesto, porque hay muchos que dicen, oh, pero debió salir esto. Hay gente que todavía sigue discutiendo con eso, más allá de que lo aclaro en cada video. Olvídense de los puestos. Eso es sumamente subjetivo, lo armo yo de acuerdo a mi estilo, de acuerdo a mi visión, pero obviamente puede haber tantos rankings como personas analizándolo haya. La idea de esto no es que discutamos los puestos, es que evaluemos cómo se vive en cada país, que te enteres de cosas nuevas en cada video. Eso es lo importante, no tanto el puesto en el que están los países. Pero bueno, quería hacer una pausa para comentarte eso porque realmente me llama mucho la atención cómo llegamos hasta esta altura de ranking ya con más de 40, 50 países analizados, ya no sé cuántos van, y todavía faltan bastantes que ya sabemos que faltan aparecer países donde también se vive muy mal. Hasta que se vive un país más... Yo les voy a avisar en un puesto que diga, bueno, a partir de acá ya empiezan los países que mínimamente puedes tener una vida decente. De momento, no solo que siguen apareciendo países con calidad de vida muy mala, muy baja,
sino que se vive pero extremadamente mal. Con la descripción que te estoy contando de cómo se vive en este país, no es que, tiene estas cosas malas, se vive realmente muy mal. Vos podés ir de turismo acá y la podés pasar bien y te vas con una imagen bárbara de la gente, de tu alojamiento, todo. Pero la gente de ahí, el grueso de la gente, la población que vive en este lugar, realmente la pasa muy mal. Y como si todo esto fuese poco, la corrupción está metida hasta los huesos. No es una cosita de vez en cuando, es todo un sistema. Los partidos políticos se reparten contratos, los funcionarios hacen negocios personales con tierras, con licencias, con proyectos que nunca se terminan. Hay denuncias de todo tipo, pero nadie va preso. La justicia se mueve a paso de tortuga. ¿Y eso cuándo se mueve? Los recursos naturales que podrían sacar el país adelante, como el petróleo, los minerales o incluso zonas protegidas para el turismo ecológico, terminan en manos de empresas extranjeras que se llevan todo, hasta incluso las migajas. Belice parece diseñado para que unos pocos vivan bien y el resto aguante, y el resto sobreviva como pueda. Hay zonas de lujo, resorts de millones de dólares con yates impresionantes y a pocos kilómetros casas sin ventanas, caminos de tierra, chicos descalzos. Es como vivir dos países distintos al mismo tiempo. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo se puede sostener esta dualidad? ¿Qué pasa cuando la mezcla deja de disimular y empieza a explotar? Porque los contrastes no se pueden esconder para siempre. Belice es tan chiquito que muchos ni siquiera lo saben ubicar en el mapa, y sin embargo tienen problemas de un país gigante. Para arrancar, es el país menos poblado de toda Centroamérica. Justamente por su tamaño, es uno de los que más sufre con el narcotráfico, porque los carteles lo usan como una zona de paso, como un puente para mover droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos y viceversa. Hay pistas clandestinas en la selva, avionetas que aterrizan de noche y autoridades que, mira para otro lado. Y cuando hablamos de autoridades, ahí empieza otro drama. Belice heredó el sistema policial y judicial británico, porque de hecho hasta hace poco fue colonia. La policía está mal paga y mal equipada, y en la mayoría de las veces está involucrada en negocios turbios, o sea que es de esa policía que mejor no encontrarte, no ir a buscar ayuda con ellos. La justicia tarda años en resolver casos. Muchos países de Latinoamérica también van a decir lo mismo que pasa acá. Y si tenés algo de poder o algunos contactos, terminás zafando. Ahora, si hay algo que Belice tiene y no valora como debería, es naturaleza. Tiene selvas vírgenes, fauna increíble, cayos paradisíacos, arrecifes de coral, ríos cristalinos, todo eso en un territorio minúsculo. Es uno de los países con más reservas naturales por kilómetro cuadrado del mundo, que como te habrás dado cuenta en este ranking, no son indicadores de nada. La mayoría, de hecho, de los países africanos que hemos analizado en lo más abajo de la tabla de este ranking de países, tienen muchísimos recursos naturales y viven en la miseria. Pero muchas de esas áreas están en peligro por la minería ilegal, la tala descontrolada y el abandono del Estado. Hay empresas que entran por atrás, sacan lo que quieren y se van sin que nadie diga nada. Mientras tanto, las comunidades locales ven cómo se le destruye el entorno sin recibir un peso a cambio. Y como si todo esto fuese poco, hay un conflicto internacional que nadie está poniendo el ojo ahí. Guatemala reclama más de la mitad del territorio de Belice. Ojo, esto está pasando en la actualidad, mientras estás viendo este video. Es como si tu vecino de la nada empieza a reclamar que parte de tu casa le pertenece, y que lo diga en voz alta en foros internacionales, con mapas incluidos. Este tema viene desde hace décadas, solo que ahora lo están tratando en la Corte Internacional de Justicia. La tensión sigue y los beliceños tienen miedo de que esta tensión escale el día de mañana. Hay guatemaltecos que creen y sienten que ese territorio debería ser suyo. En fin, no vamos a discutir este tema, los guatemaltecos tendrán sus motivos, los beliceños estarán con miedo sobre este tema. Lo cierto es que esta situación en cualquier momento puede prender la mecha. Belice está en una situación rara. Es parte del Caribe, pero también de Centroamérica. Tiene influencia británica, pero habla criollo y español. Es rico en naturaleza, pero pobre en oportunidades. Tiene todo para ser un paraíso y sin embargo es un país olvidado, donde los problemas se acumulan y las soluciones nunca llegan. Hoy en el puesto 148 tuvimos a Belice, el país que nadie sabe que existe. Esta es la ubicación de este país en el mapa por si no sabías. Déjame en los comentarios qué opinas de este país y si crees que algún día van a poder superar esta situación y salir adelante. No te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, así no te perdés los próximos puestos de este ranking que cada día se va poniendo más interesante. Antes de irme, como siempre hago, te dejo la lista de reproducción, donde vas a poder repasar todos los demás puestos que estuvimos analizando hasta este momento en el ranking. Nos vemos en el próximo video. Nos fuimos, hecho.